Shalom Lekulam, Perashá de la semana Perashá Toledot. Quiero analizar con ustedes una gran pregunta que hay en la Perashá. En la Perashá se nos cuenta que Yitzhak y Rivka pasaron 20 años sin tener hijos y hicieron mucha tefilá a Dios para poder concebir, hasta que Dios finalmente contesta la tefilá de Yitzhak y Rivka queda embarazada. ¿Sí? Pongan atención que la Torah dice, Vayater lo Hashem, y le contestó a él Hashem. O sea, Dios le contestó la tefilá a Yitzhak de que tuvieran hijos, no a Rivka. Aparentemente vemos que la tefilá de Yitzhak tuvo un mayor peso frente a Dios más que la tefilá de Rivka. ¿Por qué? Vean lo que Rashi escribe y fíjense que lo que Rashi escribe no se entiende del todo, ¿sí? Pero eso se lo dejo de tarea. Nada más. Y después vemos que Rivka queda embarazada, pero ella siente que hay complicaciones en su embarazo, siente como que sus dos niños estuvieran peleándose dentro de ella y decide ir a consultar a Hashem. ¿Cómo consulta a Hashem? Aparentemente con un profeta. Puede ser que sea Hashem, puede ser que sea Abraham Avinu, que también era profeta, ¿no? Entonces va a consultar con este profeta para ver qué es lo que está pasando, porque ella tiene estas complicaciones en el embarazo. Y ahí dice el pasuk, Vayomer ad Hashem la, shene goim bebitnech, ushne leomim me'aich y paredu. Le dijo Hashem a Rivka, ¿sí? Por medio del profeta, 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 naciones se separarán de tus entrañas, uleom y leom yematz, y esta nación con la otra van a estar como en constante roce, en constante pelea, vamos a decir. Pero al final, Verab Ya'abod Tzair, el mayor va a servir a el menor. Entonces Rivka ya sabe por profecía que quien va a ser el hijo principal va a ser el menor, o sea, Jacob. Por lo tanto, el que merece las bendiciones que Dios le dijo a Abraham y a Yitzhak va a ser Jacob, no Esau. Ella ya sabe esto. Pero el problema viene cuando vemos que Rivka nunca le reveló esta profecía a Yitzhak. Nunca se la dijo. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, hay quien explica que Rivka cometió un error. Y ella debió decirle a Yitzhak que Dios le había dicho en profecía que Jacob era quien merecía las bendiciones. Y que acá hubo un problema de comunicación entre Yitzhak y Rivka. Hay quien explica así. Es una explicación que cuadra con los versículos, debo decir. ¿Sí? No es la explicación que yo pienso que es correcta, pero sí. Hay quien explica así. Por ejemplo, Rav Natan Menashe explica así. Y es una explicación que tiene mucha base en los versículos. ¿Sí? Está perfecto. Pero yo me voy por otro lado. Yo pienso más lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, qué dicen Hazal, qué dijeron Jajamim con respecto a la tefilá de Yitzhak. Ahí dice el pasuk, Vayeater lo Hashem, y le contestó la tefilá a él, Hashem. Y ahí Jajamim dicen, lo velola, a él y no a ella. O sea que la tefilá de Yitzhak tuvo más peso. ¿Por qué? Ahí Rashi dice, le voy a decir lo que dice Rashi, porque la tefilá de un tzadik, hijo de tzadik, es mejor que la tefilá de una tzadiká, hija de un rasha. Yitzhak es tzadik, hijo de un tzadik, de Abraham. Y Rivka es tzadiká, pero hija de un rasha, de Betuel. Entonces, la tefilá de Yitzhak tiene preferencia por esto. Hay que entender por qué, porque aparentemente el tzadik, hijo de rasha, tiene más mérito que el tzadik, hijo de tzadik. Porque a pesar de tener un papá rasha, él es tzadik. Entonces, habría que entender por qué, pero eso no es el tema, se lo dejo ahí, lo dejo abierto. Entonces, fíjense que Jajamim de una palabra, de la palabra lo, y le contestó a él, aprendieron Jajamim lo velola, a él y no a ella, ¿cierto? Entonces, también cuando Hashem le dice, cuando el profeta le da el mensaje de Hashem a Rivka sobre sus hijos, ahí dice el pasuk, Vayomer Hashem la, y le dijo Hashem a ella. Entonces, tal vez podemos aprender, hay quien así explica, la veloló, le dijo Hashem a ella y no a él. O sea que esta profecía es exclusiva para ella, para Rivka.
Ella tiene prohibido revelarle esta profecía a Yitzhak. Y por eso ella nunca se lo dijo a Yitzhak. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo, no le digas. Aparte vemos que Yitzhak también era profeta. Dios también hablaba con él. Entonces, ¿por qué Dios nunca le reveló esto a Yitzhak mismo? Entonces, aparentemente vemos que Hashem estaba interesado en que Yitzhak no supiera y que al final las cosas se dieran tal como se dieron. Que al final Jacob obtuviera las bendiciones por medio de un engaño. Es un plan divino al parecer. ¿Por qué? Es una de esas cosas que yo creo que a veces nos topamos con comportamientos de Hashem que Pashut no entendemos. Hashem sabe por qué lo hace y cómo lo hace. Son cosas que Pashut no entendemos. Ahora, siguiendo esta línea, esta explicación, quiero explicarles otros versículos. Después dice el Pasuk, en el capítulo 25, Pasuk 27, Vayigdelu hane'arim, Vayhi Esav ish yodea tzayid ish sadeh, Jacob ishtam yoshevu alim. Y crecieron los jóvenes, Jacob y Esab era un hombre que sabía de caza, un hombre del campo. ¿Sí? Esab se dedicaba a cazar animales. Y Jacob era un ishtam, un hombre íntegro, yoshevu alim, que se sentaba en tiendas. ¿Qué significa que se sentaba en tiendas? Aparentemente significa que él se ocupaba del rebaño de su papá. Los pastores hacían tiendas para estar cerca del rebaño y protegerse del sol o del frío. Entonces, él se sentaba en tiendas, quiere decir, se dedicaba al rebaño. Y después el pasuk dice, Vayehav Yitzhak et Esav. Y Yitzhak amaba a Esav, Kitzaid befiv, porque tenía, Tzaid befiv. Hay diferentes explicaciones cómo entender esto, pero hay quien explica porque le traía Tzaid, le traía caza a su boca, o sea, a su boca de Yitzhak. O sea, Esav le traía animales de comer a Yitzhak. Berivka oevet et Yaakov, y Rivka amaba a Yaakov. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dijo antes? ¿Por qué después de decirme a qué se dedicaba cada uno, dice Yitzhak amaba a Esav y Rivka a Yaakov? ¿Qué tiene que ver? Entonces, generalmente, cuando leen el pasuk de que Esav, se dedicaba a la caza y Jacob era un hombre que se sentaba en tiendas, generalmente la explicación que se da es una explicación negativa para Esav y positiva para Jacob. Porque Jacob ishtam yoshevu alim, que se sentaba en tiendas, quiere decir, hay quienes explican, acá Rashi trae aolosh el Shem y aolosh el Eber, que se la pasaba en las tiendas de Shem y de Eber, estudiando Torah. Y en cambio, a Esav no le interesaba la Torah, sino que se iba a cazar animales. Entonces, como que mira qué bueno Jacob y mira qué malo Esav. Generalmente es la forma de entender el pasuk. Pero yo creo que, tal como el Rav Sherki entiende el pasuk, acá se debe entender de otra manera también. Se puede entender de otra manera. Acá podemos entender que Esav, al ser una persona que se dedica a cazar, él es una persona extrovertida, una persona que sale al mundo, que está en contacto con el mundo exterior. Y en cambio Jacob, Ishtam Yoshevu Alim, se la pasa sentado en tiendas. Quiere decir, es una persona que pasa encerrado en sí mismo, introvertido, digamos que pasa estudiando Torah, no sé qué Torah había en ese momento, pero supongamos que había algunas leyes, digamos. Ok, ¿qué pasa? Yitzhak ve el carácter de Esav, ve el carácter de Jacob, y Yitzhak prefiere a Esav. Por eso dice el pasuk después de ver los caracteres de cada quien, Vayehav Yitzhak et Esav, y amó Yitzhak a Esav. O sea, ¿qué significa lo amó a él? No es que no, lo amó a Esav y no a Jacob, sino que lo prefirió más a Esav que a Jacob. ¿Por qué? Porque Yitzhak, está pensando, ¿quién es el más correcto de ser el que cumpla con los propósitos que Dios le dijo a Abraham, de hacer un gran pueblo y de tener la tierra de Israel? Prácticamente pueblo más tierra significa un país, ¿no? Formar un país, formar una nación. Para formar una nación, para dirigir un país, hace falta ocuparse de política, no solo de Torah
estudiar Ilhot Shabbat, Ilhot Kashrut y eso. Hace falta ocuparse de política y de cosas, digamos, del mundo exterior, estar en contacto con el mundo exterior. Yitzhak ve el carácter de Jacob, que se la pasa estudiando Torah o se la pasa encerrado en tiendas, y dice Yitzhak, no, él no tiene el carácter para ser quien funde el pueblo de Israel. Él no. Esav, que tiene contacto con el mundo exterior y así, él tiene más posibilidades de ser quien erija el pueblo de Israel. Entonces Yitzhak está pensando de manera lógica. De manera lógica, Jacob en esta etapa de su vida por lo menos, no se veía que tuviera el potencial para ser quien fundara el pueblo de Israel. En esta etapa de su vida. Después de Jacob Avinu obviamente mejoró y se volvió apto. Pero en esta etapa de la vida, el más apto era Esav. Y por eso Yitzhak amaba a Esav, porque él va según su lógica. En cambio, Rivka prefería a Jacob. ¿Por qué? Porque ella ya sabe que Hashem le dijo que al final Jacob se va a volver apto para ser quien funda el pueblo de Israel. Pero ella no está pensando por lógica. Ella está pensando porque la profecía ya le dijeron cuál va a ser el resultado final. Entonces, al final, Yitzhak estaba pensando con lógica sin saber la profecía y por ende él pensaba que Esav era el más apto y Rivka estaba pensando por la palabra de Hashem y por eso ella sabía que Jacob era en realidad el más apto. Entonces, ¿qué se aprende de acá de todas maneras? Que el propósito a fin de cuentas de la Torah va más allá de estar encerrados en nosotros mismos y de estar ocupados encerrados en el Bet Knesset o en el Bet Midrash estudiando Torah y guardando Shabbat y todo eso. En realidad el propósito de la Torah va más allá de estar encerrados en nuestras cuatro paredes. En realidad el propósito de la Torah es que también estemos en contacto con el mundo y por lo tanto hacer del mundo un lugar mejor. Najón, todo el tema de la Torah es hacer un proyecto para Tikkun Olam, para arreglar el mundo, para mejorar el mundo. Entonces vemos de acá que eso es lo que buscaba Yitzhak, una persona que no se estuviera encerrada en sí misma, sino que estuviera en contacto con el mundo exterior. De acá podemos aprender para nosotros que tenemos una mesimá, tenemos una misión muy importante. Ser personas obviamente que cuidan todo el aspecto religioso que está en la casa, en el Bet Midrash, en el Bet Knesset, en los lugares en los que estamos encerrados en nosotros mismos. Obviamente hay que cuidar eso, pero también cuando salimos al mundo exterior tenemos que seguir cuidando eso, porque tenemos la misión de hacer del mundo un lugar mejor. Entonces también cuando estamos en la calle, cuando estamos comprando, cuando estamos trabajando, cuando estamos saliendo a pasear, también hay que tener en mente que tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir cuidando la Torah y de seguir haciendo del mundo un lugar mejor. No ser personas encerradas en sí mismas, sino no tenerle miedo al mundo exterior, sino saber dirigirse en el mundo exterior con lo que la Torah nos dice. Bezrat Hashem, que ameritemos hacer del mundo un lugar mejor. Que tengan todos un Shabbat Shalom, un Mevorach.